Comenzamos una nueva edición de Café Financiero con toda la información que usted necesita para manejar mejor su dinero. Hoy vamos a brindar información sobre créditos hipotecarios, contándoles algunas novedades que se vienen dando en este segmento que incrementan las posibilidades de acceso a la vivienda propia. Vamos también a repasar lo sucedido en los mercados de capitales y en el de la semana, hoy con la presencia del economista Nicolás Dujovne. Quédese con nosotros. Tras el siguiente intervalo vamos a regresar con todos estos temas y vamos a responder a todas sus consultas. Y aquí estamos ya con la presencia de Santiago Chelala, también está con nosotros Yamila Escala y nuevamente tras una ausencia de varios meses ha vuelto Augusto Posleman para brindar información sobre lo sucedido esta semana en los mercados de capitales. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien, ¿cómo les va? Un gusto verte nuevamente, Augusto. Muchas gracias, igualmente. Bueno, arrancamos nuevamente con la información que tenemos para hoy. Y justamente esta semana se presentó un informe sobre los autos fabricados en Latinoamérica que son más seguros y los menos seguros. Yamila nos presenta los detalles de este informe. Información que surge de LatinCap y en este caso con autos que se fabrican en Latinoamérica pero que se venden. Y ese es tal vez el dato más llamativo en lo que refiere a Argentina, por ejemplo, con el Clio Mio y el Agile con los peores resultados en lo que refiere a la estructura del habitáculo, como así también a la fuerza a la que son sometidas las cabezas en situación de choque y la contención que reciben los niños dentro del vehículo. En este caso, bueno, de 5 estrellas han obtenido 0 en lo que es este estudio, el mejor el Seat León, sí, pero bueno, otros autos que se venden, que se comercializan en el país, estos dos, como les decía, Clio Mio y Agile son de producción nacional, pero después tenemos el Corsa Classic, el Renault Sandero, Fiat Palio 207 Compact, con también muy bajos resultados, no así en el otro costado, Ford Focus, Corolla, EcoSport, Ford New Fiesta y Chevrolet Cruze, autos que vemos en la calle en la Argentina y que son no todos de la misma gama, ¿no? Esos últimos que dijiste son los más seguros. Claro, exactamente, con resultados muy similares a lo que es el Seat León, en los mismos parámetros también que les comentaba. Ese no se comercializa en acá, seguridad. ¿no? El Seat León. No, bueno, claro, por eso destacaba tal vez los otros. Un EcoSport no es lo mismo que un Corolla y no es lo mismo que un Fiat Palio, desde ya. Pero bueno, en lo que refiere a seguridad, uno cuando anda por la calle de última está expuesto a la posibilidad de muerte en caso de choque, y esto es lo que destaca este informe, al menos llamativo, para tener en cuenta cuando uno compra el auto, cuando uno... Hay una cuestión de los airbags también, que en muchos de estos casos los modelos estudiados no tenían, no contaban, eran los más básicos, y eso comentan, algunos dicen, bueno, ahora va a salir la versión con airbag, pero bueno, la estructura del auto es una cosa, otra cosa es si tiene airbag o no. Tal cual, tal cual. Son dos elementos distintos que contribuyen a la seguridad del automóvil. Bueno, información, como bien dice Yami, que hay que tener muy presente al momento, ¿no?, de comprar un automóvil, porque definitivamente puede terminar siendo decisivo en caso de un accidente. Bueno, vamos a cambiar de información, vamos a seguir con información sobre créditos hipotecarios. ¿Cuáles son las entidades que ofrecen este tipo de créditos y cuáles son las entidades con los créditos más convenientes? Bueno, Ale, primero decir que hubo novedades en el mercado de créditos hipotecarios esta semana. El plan Procrear aumentó su límite hasta 400.000 pesos, el plan oficial del gobierno, y también el Banco Ciudad lanzó una nueva línea de créditos hipotecarios muy novedosa. Lo que vamos a ver en pantalla es la cuota que se paga por cada 10.000 pesos, fíjense, que uno pide en un crédito hipotecario. El plan Procrear, tasa constante, 160 pesos por cada 10.000. Ciudad, tasa escalonada, 161. Nación, 179. Ciudad, tasa variable, 186. Sigue la lista, provincia 193, Credicop 209 por cada 10.000 pesos que pedimos, Galicia 200
211 pesos en tasa variable. Hipotecario también 211, Macro 217, Ciudad 221 y Francés 232. Como ven, parten en 160 hasta 232. Si uno quiere una cuota más baja, tiene que ir a un plazo más largo. Fíjense, si vemos este caso, el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, 82 pesos, es la cuota más económica del mercado. Procrear 124, Nación tasa variable 152 y siguen aumentando. Ciudad tasa variable 176, Santander Río 178, Provincia 188, ya estamos. En este caso decíamos el plazo puede ser hasta 20 años. Seguimos con la lista, Banco Macro 195, Hipotecario 201 y cierra la lista el Banco Ciudad con 209 para el crédito hipotecario a tasa fija. Como ven, hay mucha disparidad de tasas. Primero decirles que hay ofertas, bancos privados y bancos públicos. En un momento donde la inflación todavía es alta, un crédito hipotecario puede ser un buen negocio para aquel que todavía no tiene una vivienda. Y también les decimos que tanto el Banco Nación como el Plan Procrear y el Banco Ciudad son los créditos más subsidiados y más económicos por el momento. Muy bien, vemos algunas novedades que realmente incrementan las posibilidades de acceso a la vivienda propia, muy restringidas en estos últimos años en el actual contexto inflacionario. Bueno, vamos a comenzar con el repaso de lo sucedido en los mercados de capitales de esta semana. Vamos a comenzar con lo sucedido a nivel local, donde se sintieron las repercusiones, Augusto, de la decisión del Fondo Monetario Internacional de no apoyar a la Argentina en su causa contra los fondos buitres, ¿no? Sí, esa decisión se dio a conocer unos días más tarde de que Estados Unidos también aclarara, el gobierno de Estados Unidos, que no iba a estar haciendo representación a favor de la Argentina. Como sabés, Estados Unidos también es un miembro importante del Fondo Monetario Internacional, junto con la Argentina, y la decisión del fondo fue no presentar, digamos, una moción a favor de Argentina cuando tenía un miembro que estaba en contra de esa decisión, con lo cual no quiso enfrentar a dos participantes del mismo fondo, se abstuvo de hacer una presentación y bueno, con la noticia inicial de una posible presentación a favor de Argentina, eso tuvo un impacto positivo. A los 2-3 días se conoció, digamos, que finalmente esto no iba a suceder, tuvo un impacto negativo en el precio de los activos, pero yo te diría que de fondo... Cayeron varios bonos argentinos, ¿no? Sí, tuvimos inicialmente una suba bastante importante de los bonos, cercana al 10% de los bonos en dólares. Yo te diría, principalmente quizás el bono más afectado en el corto plazo fue el Boeing 15, una suba casi del 10%, ajustó un poco hacia la baja, un 3-4%, pero te diría que la noticia quizás más relevante de fondo no es tanto el apoyo o no apoyo del fondo o de Estados Unidos, sino que aparentemente habría en algún lado, hay un rumor quizás bastante ya fuerte, respecto de que cualquier fallo o el fallo que viniera en todo caso no involucraría al agente de pago, es el Bank of New York, y lo dejaría habilitado a realizar los pagos de la deuda, con lo cual no es un tema menor. Esto evita el default técnico. Claro. Esto sería una buena noticia. Una noticia importante. Y también sobre el cierre de la semana se conoció, digamos, que posiblemente Francia también apoya a la Argentina en la Así causa, es, ¿no? hubo a través de varias agencias, el ministro de Finanzas francés hablando de una posible presentación del gobierno francés a favor de la Argentina. Esto lo vamos a ver la semana que viene, ¿no?, en los mercados. Bueno, elementos que pueden contribuir a que la Argentina salga bien parada, ¿no?, de este enfrentamiento con los fondos buitres. Nos vamos con esta información a un corte. En instantes estamos nuevamente con ustedes. Muy bien, acá estamos de regreso y vamos a comenzar a responder a todas las consultas que nos han enviado a través de los teléfonos telefónicos, de los números telefónicos que aparecerán a lo largo del programa por debajo de la pantalla, y también a través de nuestra página de Facebook. Vamos a comenzar, como siempre hacemos, respondiendo las consultas sobre bancos. Por ejemplo, la consulta de Héctor sobre el HSBC. Para Héctor, entonces, un banco de capitales ingleses que últimamente sacó un modo muy fácil de retirar dinero en efectivo de supermercados y comercios que se llama Extra Cash. Vamos a hablar de eso seguramente el programa próximo. El HSBC tiene, como vemos en pantalla, un patrimonio de 4.127 millones de pesos, depósitos por 25.739 y resultados acumulados por 658 millones de pesos. Buenos indicadores de solvencia y de liquidez, cara sonriente para el HSBC.
Muy bien, cambiamos de tema y justamente hace algunos meses el Banco Ciudad lanzó una línea de crédito que le permite a los peones de taxis transformarse en los propietarios de los mismos, pagando una cuota que está significativamente por debajo del alquiler que hoy abonan. Liliana Zacarías dialogó con los taxistas sobre esta iniciativa. Café Financiero le preguntó a los taxistas cuál es su opinión con respecto a esta iniciativa y si van a analizar la posibilidad de solicitar estos créditos. La iniciativa me parece genial, es algo que está bueno por el tema de tener su taxi propio y los alquileres que se están yendo a cualquier lado. ¿Analizaría la posibilidad de adquirir estos créditos? Y que yo lo compré así el auto, con el crédito Banco Ciudad. Yo calculo que todo viene bien mientras te puedas ahorrar unos pesos y más con el tema nuestro que vivimos al día, digamos, que lo que hacemos siempre es como para sobrevivir. ¿Tienes vos la posibilidad de sumarte a este crédito? Por supuesto, porque antes de pagar un alquiler, uno prefiere pagar su propio auto y no estar pagando un alquiler toda la vida. Bueno, pero ni hablar, que eso sería asombroso aparte. Sería un espectáculo que eso pasara, porque el peón de taxi no puede llegar nunca a comprarse un taxi, pero nunca. Yo creo que es interesante, todo lo que sea crédito y posibilidad que la persona progrese es muy interesante, no interesante. Muy bueno, porque la verdad que uno que es chofer, por ahí podemos acceder para llegar a nuestro taxi propio, ¿no? ¿Sería la posibilidad de adquirir estos créditos? Y tendría que estudiarlo, pues la verdad que venimos medio flojos con el trabajo, pero siempre por ahí alguna posibilidad, ¿no? Bueno, me parece muy buena, ya que los que somos choferes de tantos años y nunca hemos podido llegar a tener un coche propio, sería muy buena la oportunidad para aprovecharla. Una iniciativa muy interesante que le permite a los peones de taxis no solo mejorar sus ingresos, sino también sus condiciones de trabajo. Hay que aclarar de todas formas que para acceder a esta línea el interesado debe poseer el 20% del valor del vehículo, ¿no? Sí, también mostrar cierta antigüedad como peón de taxi. Es una buena iniciativa, ojalá que se mantenga también después de las elecciones y que no sea solamente hasta octubre. Bueno, así lo han dicho, ¿no?, cuando estuvieron acá los funcionarios de Banco Ciudad, que van a continuar con esta línea, así que esperemos que así sea. Bueno, vamos a responder ahora una última consulta antes de cerrar este bloque sobre la situación de una compañía de seguros. Y para Marcos, que nos consultó sobre la situación de Sancor, esta compañía, bueno, una de las líderes del mercado, que junto a Prevención ART conforma el grupo asegurador líder en lo que refiere a la cantidad de pólizas de primas emitidas en pesos. Estamos hablando de 5.700 millones para lo que es el 31 de marzo de este año. ¿Cómo nos indican los números? Entonces tenemos un activo para Sancor de 3.000 millones de pesos, pasivo 2.144, patrimonio 800 millones de pesos, resultado negativo de 89 millones, primas 2.500, informa 2.979 juicios, con lo cual con indicadores que se condicen con los del promedio del mercado, es que le otorgamos la luz verde de nuestro semáforo. Muy bien, con esta información nos vamos a un corte, quédese con nosotros. En un instante vamos a estar analizando los principales temas económicos de la semana con el economista Nicolás Duhovne. Bueno, ya estamos aquí con el economista Nicolás Duhovne para analizar los principales temas económicos de la semana. ¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias por haber venido. Al contrario. Bueno, una semana en la que se conocieron algunos datos relativos con el superávit comercial del país, un superávit que había caído en forma importante en los primeros 5 meses del año, pero se recuperó en junio, un tema importante teniendo en cuenta que el superávit comercial es prácticamente la única fuente de dólares que tiene nuestro país para hacer frente a sus compromisos externos. ¿A qué atribuís, Nicolás, esta recuperación que mostró en junio el superávit comercial? Mira, en realidad los números de junio siguen el patrón estacional, tenemos la buena cosecha de soja, pero si miramos el año en su conjunto, el superávit, incluyendo energía, va camino a terminar en probablemente 8.000, 9.000 millones de dólares, algo menos que los 12.000 del año pasado. Entonces hay que ponerlos en un contexto de, bueno, cifras todavía superavitarias, pero en disminución. O sea, esperás un segundo semestre entonces bastante escueto, ¿no? Porque si ya estamos en 5.000
de superávit y esperás 8.000 o 9.000, esperás un superávit en la segunda parte del año menor que el del primer semestre. Sí, a menos que el gobierno se plante y haga un frenazo adicional en las importaciones y todavía ponga más restricciones que las que estamos viendo, que no lo podemos descartar, lo cual tendría un costo muy importante en términos de nivel de actividad. La Argentina se encamina a cerrar con un superávit el año probablemente por debajo de los 10.000 por primera vez en bastantes años. Y también esperás, digamos, que continúe la sangría de reservas del Banco Central, porque en esta primera parte del año se han ido 6.000 millones de dólares del Banco Central, y si el desempeño del superávit comercial sigue siendo igual o peor, digamos, que el del primer semestre, uno esperaría, digamos, que tal vez continúe esta sangría. Sí, nosotros trabajamos con la hipótesis de que las reservas van a terminar el año en 34.000 millones de dólares de los 37.000 que tenemos en la actualidad. Hay un efecto puntual que es que el 12 de septiembre la Argentina va a cancelar el bonar con vencimiento en 2013, son 2.000 millones de dólares y las reservas ese día van a caer prácticamente 2.000 millones de dólares porque ese bono está casi en su totalidad en manos del sector privado. Entonces, eso más la tendencia declinante que tenemos mes a mes en las reservas nos va a llevar a una cifra probablemente cercana a los 34.000 millones. Estaríamos cerrando el año con cerca de 10.000 millones de dólares menos en reservas en el Banco Central. Sí, en diciembre del 2012 teníamos 43.600 millones y vamos a terminar casi con 10.000 millones. De acuerdo a tu estimación, desde ya, ¿no? Así es. Nicolás, esta semana, por primera vez en mucho tiempo, la soja cayó por debajo de los $500 la tonelada. ¿Pensás que esta tendencia a la baja va a continuar o que se puede recuperar en el segundo semestre? Mira, es muy difícil predecir específicamente qué va a pasar con la soja, pero uno ya miraba con preocupación hace un mes o 2 meses lo que podía pasar con la soja, toda vez que el resto de los commodities, especialmente los metales preciosos y los metales básicos, habían tenido un derrumbe muy grande cuando la tasa de interés en Estados Unidos, el bono de 10 años, la tasa empezó a subir desde 1,65 a principios de mayo hasta 2,50, 2,60 que tenemos hoy. Tuvimos una gran depreciación de las monedas emergentes y una caída en casi todos los commodities, de la cual la soja al principio había quedado al margen, pero si uno miraba el cociente entre cómo había quedado la soja y el resto de los commodities, miraba ese fenómeno con preocupación. Hoy la soja empieza a acomodarse al pelotón del resto de los commodities. Entonces, yo creo que el fenómeno de depreciación de monedas emergentes y suba de tasas en Estados Unidos va a ser un fenómeno gradual, pero que va a persistir todavía por un tiempo y los commodities en ese contexto van a estar bajo presión. También esta semana, la presidenta anunció una devolución de ganancias del medio aguinaldo que va a significar 2.000 millones de pesos de inyección al mercado interno. ¿Te parece que esto va a alimentar el consumo? ¿Es una medida positiva? ¿Cómo puede impactar en la economía? Sí, puntualmente va a alimentar el consumo, también va a alimentar la inflación. La Argentina en julio va a tener una tasa de inflación ligeramente más alta que la que habíamos venido trayendo durante el primer semestre. Los precios de los alimentos, especialmente lo que tiene que ver con el trigo, los panificados están subiendo. Tuvimos la suba en los colegios, esparcimiento, y me da la sensación, y por otro lado la fuerte presión que está poniendo el gobierno con el gasto público desde el mes de abril, conocemos la cifra de abril, no de mayo y junio, pero sospechamos que todavía está creciendo muy fuerte, están presionando muy fuerte a la demanda con una oferta que está bastante estancada, y eso está generando un impacto sobre precios que en algún momento nos va a generar un costo. Entonces, sí, es cierto, estos 2.000 millones reaniman hoy, pero no sabemos si a futuro no vamos a estar devolviendo la fiesta, ¿no? ¿En cuánto están estimando, Nicolás, la inflación para el cierre de este 2013? Nosotros trabajamos bajo la hipótesis de que va a terminar cerca de 26%, acelerándose. O sea, en torno a la cifra, digamos, con la que cerró el 2012. Sí, más o menos 2 puntos porcentuales más alto que en 2012. En el primer semestre, durante varios meses, estuvimos con tasas de inflación interanual más bajas que las de finales del 2012, anduvimos por el 22-23, pero la recuperación en el nivel de actividad, en la cual el gasto público, la depreciación de la moneda también han tenido algún impacto, están llevando un poquito más arriba la tasa de inflación, y pensamos que estos impactos se van a ir sintiendo también un poco más fuerte a lo largo de los meses que vienen. Hubo novedades, ¿no?, así diversas en el plano internacional en relación a la disputa, ¿no?, de la Argentina con los fondos buitres. Hablamos a lo largo del programa
al principio de la semana el Fondo Monetario Internacional anunció, ¿no?, que finalmente no iba a apoyar a Argentina tras haber anticipado que tal vez lo hacía, y después al cierre de la semana el gobierno francés anunció que sí va a apoyar, digamos, a la Argentina en su causa contra los fondos buitre. ¿Cómo crees, digamos, que va a continuar esta disputa, este enfrentamiento con aquellos tenedores que no han ingresado los canjes de deuda? Bueno, los tiempos son muy difíciles de predecir. En mi opinión, las presentaciones tanto del Fondo, del Gobierno de Francia, probablemente del Tesoro de Estados Unidos, no son determinantes. Marginalmente pueden afectar, pero creo que no son determinantes. Y creo que en la cuestión del juicio hay que separar lo que es la sustancia, donde la Argentina ha perdido probablemente la demanda contra los fondos Elliott y NML. Lo que no sabemos es si la sentencia va a tener algún grado de enforcement, es decir, si la Argentina va a ser forzada a tener que elegir entre pagar o entrar en default o no, va a depender de cómo falle la justicia. Y la otra cosa que queda por determinar es si la justicia da un plazo para el pago o no. Pero en lo que es la sustancia, la Argentina probablemente ha perdido esa causa y es muy difícil que eso se revierta en la Corte Suprema. ¿Esperás cambios bruscos en la economía después de las elecciones que se avecinan ahora, ¿no?, las primarias, y pronto vamos a estar en octubre también? Yo no creo que vaya a haber cambios bruscos, creo que el gobierno va a continuar haciendo lo que ha venido haciendo y en ese contexto probablemente haya cambios marginales, como que la tasa de depreciación se acelere un poco, pero sin un salto abrupto, donde el gasto público, que creció muchísimo en estos meses, crezca un poquito menos después de las elecciones, pero no creo que este gobierno vaya a cambiar abruptamente su política económica después de las elecciones. Por eso, los lineamientos básicos del modelo económico se van a mantener luego de las elecciones. Eso es, digamos, los lineamientos básicos del modelo han sido gastar más de lo que teníamos, ¿no? Y la plata básicamente se ha terminado. Entonces, pero digo, en los instrumentos que utiliza, creo que van a seguir siendo los mismos. Vamos a seguir teniendo cepo, restricciones a las importaciones, alta inflación. Muy bien. Bueno, Nicolás, muchas gracias. Bueno. Nos vamos entonces con el análisis de Nicolás Dujovne sobre la economía argentina, sobre lo que puede suceder justamente luego de las elecciones, lo que podemos esperar tras los comicios. Muchas gracias por haber estado ahí. Nos reencontramos el próximo martes a las 17 horas aquí en Metro.